Buen día, soy Adriana de Argentina. Bueno, y yo tuve muchas vidas antes de llegar a la narración. Sí, hice actuación, clown, teatro de objetos y después inmersión en la narración de los 17 años, que también coincidió con mi jubilación como docente y convertirme en abuela, que es un momento de estilo de la vida. Para mí la narración significa la precisión de la palabra, la escucha, eso me enseñó mucho la narración, el silencio, recuperar el silencio y bueno, después encontrarme, enamorarme de los cuentos, las leyendas, los mitos. Soy Estela Centeno, de Argentina. Soy parte del grupo Las Cuenteras de la Esquina, que fundamos un espacio que sostenemos y coordinamos con una compañera desde el año 2004. Esta es la imagen que nos identifica. Bueno, voy a regalar una figurita a cada uno. Y me hice profesora de literatura porque leer era un vicio al que había que convertir en algo productivo. Y después, de ahí el salto a la narración fue natural porque trabajaba con niños y era otra forma de multiplicar la palabra y la poesía. Vengo de una familia de mujeres conversadoras, donde se contaban las historias de fulanito que estaba con la camiseta para afuera y ese tipo de cosas, y ese era mi alimento de la mañana y de la noche. Sacia da Coima, Iwakaya da Coima, Paranabaçu, Coima Irandé, Coima Penharama, Yasuya Lingari, Coima Sua, Coima Sepia, Coima Indé. Mi nombre es Nadia Câmara y soy de Brasil. Ya fue posible perceber. Sí. Esta canción es un buen día en lengua tupi-guaraní, un de los troncos de lengua indígena. Y soy muy apasionada por todas las lenguas y por isso estou acá, porque amo as palavras, sou sempre apaixonada pelas palavras. Em 2005, empecé a contar histórias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Gallego. Yo creo que les dará dificultad notar que soy de Colombia. Vengo de Antioquia, la de Paisa, vengo de un municipio ubicado al norte del área metropolitana de Medellín, está a 25 kilómetros de Medellín, a media hora en carro, es el municipio de Girardot. El municipio de Girardot se caracteriza mucho, se asimila mucho a por un santuario religioso allá del señor Cayo, sí, el señor Cayo de aquí, el señor de los milagros. Bueno, yo he sido de pronto cuentacuentos empírico, más en reuniones sociales y familiares desde niño. Mis hermanas mayores, porque yo hijo de una familia conformada por dos, era el menor y las mayores que estudiaban aprendían cuentos en las escuelas y se hacían reuniones entre vecinos y yo era el que contaba el cuento y me parecía gracia porque yo tenía 4 o 5 años y decían, ay, tan lindo el niño que cuenta el cuento. Me especulaba eso. A medida que crecí, pues yo todavía lo seguía haciendo. Hola. Bueno, yo me llamo Alejandra González, pero mi nombre artístico es Ale Alegría, no era mi madre, me llamo Alejandra González Alegría. Y cuento cuentos porque desde muy niña yo tenía una
Entonces siempre recuerdo una vez que estaba en el colegio dando una prueba de la premio Nobel chilena Gabriela Mistral y preguntaron qué premio había ganado, y yo dije la medalla de plata y la de oro. Entonces fue como que quedó en el anillo, una poetisa gané la medalla de plata. Nunca he sido muy lectora porque tengo déficit de atención, entonces como que agarro cosas por aquí y por allá. Y trabajé casi toda mi vida en bancos, ejecutiva comercial vendiendo créditos. Y eso me permitió darme cuenta que tengo un don para hablar, porque convencía muy fácilmente a las personas. Hasta que mi mente hizo un clic de ideología, de enojo, de rabia, ¿cierto? Por el abuso que hacían los bancos, y hablé con mi jefe muy honestamente, pedí mi despido y empecé a trabajar como tarotista, porque también leo el tarot, ¿sí? Tengo que hablar un poquito de El Salvador. Dicen de que no ha venido mucha gente de por ahí y quizás soy el primero, no sé si me lo confirma Germán. ¿Qué cosa? Que de El Salvador, ¿alguien en este grupo? Bueno, vino en una ocasión un paisano nuestro radicado en El Salvador. Ok. Pero salvadoreño. Pues, bueno, tengo el privilegio de estar en un grupo como este. Pertenezco a un grupito por ahí en Guatemala que se llama Arranca Cebolla. Es un grupo muy interesante donde podemos narrar cuestiones muy propias de nuestros países, a pesar de que estamos bien cerquita y que somos el pulgarcito de América, pero tenemos muchas cosas que contar. A veces nos damos cuenta, eso se parece a lo que está allá en Guatemala y lo que está en Nicaragua y le sucedió, sí, pero es la magia de las narraciones que tenemos. Y pues me toca venir a mí a contarles. Mi nombre es Julián Segura, docente de El Salvador, ya con ganas de estar afuera de los salones de clase, y siempre me topaba con una situación que había que contar algo y que pongan, ¿y quién cuenta algo? Pues que venga William. Y ya venimos y contábamos cositas desde niños, narraciones interesantes, y ese control de la voz, el volumen y la claridad que de repente engatusa y atrapa a los niños y a los adultos para darles un poquito de historia. Con gran gusto y mucha alegría, compartiéndoles mi luz, me presento este día. Yo soy Ticha Cruz, oaxaqueñas y señores, que les cuenta con pasión historias, cuentos, leyendas, para que les llegue al corazón. Soy Isabel Cruz Daza, mejor conocida como Ticha Cruz. Soy de Oaxaca, México, y soy docente, actriz desde los 14 años. Mi infancia fue maravillosa porque tuve la oportunidad de jugar mucho con mis hermanos a diferentes cosas. Nos imaginábamos que éramos salvajes que trepaban en los árboles, que éramos la reina, la bruja blanca que volaba y hacía hechizos. Jugábamos a que teníamos una banda de música y tocábamos con las ollas de nuestra mamá o las macetas que ya no servían, y le dábamos duro con las tapaderas, cantábamos, bailábamos, hasta jugábamos a hacer guías de turistas o turistas gringos, y les decíamos, a ver, pero yo en inglés, yo voy a hacer pipí en inglés. Ay, no, ahora pregunta. Jugábamos de todo. Entonces yo tengo ese gran regalo que se lo debo a mi madre y a mi padre. Mi madre Alejandra Cruz Daza Ramírez y mi padre Oliver Cruz Gaitán. Hola, yo soy Anabella Nixania y soy la cuentera de la Gatita de Isabel. Ella es la que me dice que cuento, y para qué cuento, cuándo cuento y cuándo cuento. Pero antes de eso, yo empecé a contar desde que me acuerdo, por ahí de los 5 años, hace 44 años, ya sabrán cuántos tengo. Porque fui la menor de 6 hermanos y prácticamente esos 5 hermanos eran adolescentes cuando yo era una bebé. Entonces no tenía con quién hablar. Y me enamoré de los espejos, porque en los espejos
hablaba en inglés. Y atrás de los espejos ponía mis peluches, mis juguetes. Y entonces me imaginaba que era con quien hablaba. Y entonces descubrí que me encantaba hablar, que me encantaba contar, que me encantaba decir, inventar historias. Y por ahí de los 8 años, 10 años, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, me motivó y me llevaba al teatro, me compraba libros, me contaba historias. Y gracias a él conocí muchas vidas a través de los libros, a través de los cuentos. Y me llevó al arte. Entonces descubrí que el arte podía contar historias también. Y me metí a clases de danza, de teatro, y empecé a contar con el cuerpo, pero me faltaba más. Y decidí dedicarle más tiempo al teatro. Y me encantó interpretar personajes, vivir a través de otros seres imaginarios o algunos reales que se teatralizaban para que la gente los conociera. ¿Cómo están? Yo me llamo Bricia, soy orgullosamente mexicana. Yo estudié actuación y cuento cuentos porque no puedo evitarlo. Cuando era niña, viví en casa de mis abuelos y tenía una tía Rosa, todavía la tengo, y ella me contaba cuentos para dormir. Y yo recuerdo de esos mis primeros años, es lo que recuerdo, los cuentos que me contaba en la noche. Y mi abuela, su madre, era loca y me contaba, por ejemplo, que Pimpón era su nieto. ¿Saben Pimpón? El muñeco muy guapo de cartón, el que se lava su carita con agua o jabón. Pimpón, una canción infantil, no era eso. Y entonces mi abuela me decía que ella era abuela de Pimpón. Y yo era muy niña y yo decía, pero ¿cómo es ese cartón? Qué raro. Y un día sonó el teléfono y me dejaron contestar a mí, nunca me dejaron, pero yo era muy niña y contesté. Y me dice, hola, ¿me pasas a mi abuelita? Soy Pimpón. Y entonces yo fui con mi abuela y le dije, ¿qué habla Pimpón? Buenos días, yo soy Elena Elizabeth. Estoy retomando mi nombre Isacuno porque durante muchos años, toda mi vida lo negué, lo negué 3 veces. Y después supe de dónde venía mi nombre porque yo en la adolescencia decía que era antiimperialista al llamarme Elizabeth. Entonces, yo juraba el nombre y jamás decía que me llamaba Elizabeth. Pero cuando conocí que venía de mi bisabuela, y que mi bisabuela era una campesina que bendecía al sol con el maíz y persignaba a mi abuela frente al sol con un poquito de maíz, y toda la historia de mi bisabuela a mi nombre, yo quiero, de hecho, me presento como Elizabeth Cortés en mi libro y en mis presentaciones, y pedí una disculpa a mis ancestras, mi abuela, bisabuela, que se llamaba Elizabeth, ¿saben? Y que por eso me pusieron, entonces ya me sentí muy honrada y ya jamás he negado mi segundo nombre, que es Elizabeth. Y así quiero que me llamen, en honor a mis mujeres ancestras. Yo tengo raíces oaxaqueñas, que es el estado, uno de los estados más coloridos, más lleno de historia. Mi familia es de Oaxaca. Y yo me siento hija adoptiva de ese estado. Y ya no eran mis cuentos. Y bueno, yo soy Guillermo y me encanta el chiste, me encantan los cuentos, me encantan las historias. Entonces, yo soy médico de formación, pero en mi consulta era algo raro, porque aparte de darles el paracetamol y el naproxeno, yo les preguntaba, ¿qué se dedica? ¿Quién fue su abuela? ¿Quién fue su tío? ¿Quién fue su nieto? Y me platicaban historias fantásticas. Tengo así historias que tengo que publicar. Desgraciadamente, por una parte, me jubilan por buen elemento.
Y resulta que llego a mi casa y me dice mi esposa, yo no te quiero de nuevo en la sala, ni en la tele ni viendo el periódico, así que, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a tomar un curso de escritura y de cuento porque esas fechas mi madre cumplió 80 años, que fue una mujer muy brillante, muy valiente, que tuvo 9 hijos, viuda, con la niña más pequeña de 17 días cuando mi padre fallece. Nos saca adelante a los 9, le platicaba yo muy ayer, que nos hace a todos profesionistas, o sea que para mí hablar de la liberación de la mujer y de la mujer del show y demás es un ejemplo. Iba a cumplir 80 años y dice mis hijas, bueno, ¿por qué eres tan chismosa y tan platicón? Porque los viajes que hacíamos hacia el sábado. Ya no sabemos. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Torres. Soy un cuentacuentos. Pretendo ganarme la vida contando historias. Todavía no lo logro. Yo soy especialista en baterías. Me pesa un poco decir especialista, pero es lo que soy. Viajé todo el Perú capacitando en técnicas de baterías. Baterías de esas que ayudan a encender los vehículos, las lanchas, para uso electrónico. Pero cuando daba las charlas, la gente más hablaba del tamaño del sándwich que lo que había en la película. Entonces, decidí una vez contar un cuento sobre baterías. Y así empecé con lo de los cuentos. Tengo una sobrina que vive conmigo desde que tenía 1 año. Ahora ya es psicóloga. Y como a mí me interesaban los cuentos, una vez frente a la computadora estaba buscando una historia y encontré un video que hablaba sobre un cuento de un señor Armin Beusch en alemán. Mi sobrina lo escucha y me dice, esa historia la estoy usando, porque ya comenzó con un trabajo bien duro, acompañamiento a buen morir, de aquellos que no iban a poder encontrar cura, entonces a poder tener los últimos días de la mejor manera posible. Y así es que era la casualidad de esto, entonces que me meto de lleno en esto de los cuentos. Y a partir de allí he comenzado a contar. Bueno, buen día, yo soy Ricardo, soy de Uruguay. En general, seguramente acá no hay que explicar eso. Mira, cuando vamos por el mundo, tenemos que explicar que Uruguay es un país chiquitito, metido, que no es tan chiquito, pero está metido entre Brasil y Argentina, siempre queda muy perdido. Y entonces tenemos que pelear nuestra identidad todo el tiempo, explicando cómo nos formamos, cómo fue que nos independizamos de esas dos potencias. Pero por suerte calculo que acá esa explicación no es necesaria. Bueno, yo soy, en realidad yo también vengo más del lado del teatro, desde hace muchos años, y mi pasión es el teatro en realidad. Y justamente nos pasa a muchos que después que nos jubilamos tenemos más tiempo todavía para dedicarle a lo que nos gusta, entonces ahora estoy como pasado de rosca, como decimos nosotros, de teatro, con más de un grupo de teatro y varias actuaciones con diferentes temáticas. Como narrador oral, yo me llamo narrador oral en formación. Nosotros en realidad coincidimos los uruguayos que formamos parte de una escuela de narración que se llama Escuela de Narración Oral Ana Martínez, que es un poco nuestra mentora, de alguna manera, nosotros la vemos así, más que una profesora, a la que no idolatramos, pero sí admiramos mucho por todo lo que nos enseña, más allá de nuestras propias capacidades. Yo llegué a la narración oral un poco porque me gustaba mucho el teatro y porque me gustaba mucho en el teatro el tema del monólogo y de la oralidad y de a veces romper la cuarta pared y hablar hacia la gente. Bueno, yo soy Marta Gutiérrez. Soy de Uruguay, pero hoy me siento latinoamericano. Así que no voy a decir más nada. Eso y además Ricardo hizo todo un resumen de lo que significa para nosotros lo que es Uruguay y lo que es Uruguay en Latinoamérica. Comparto con la mayoría de ustedes esa historia de la infancia. Yo
también nací en el campo con muchos hermanos. Tengo una abuela que nos sentaba de noche y nos leía los cuentos de las 1000 y una noche. Así tengo todo ese bagaje que es muy similar a ustedes y que bueno, me emociona también además. Después hice otras cosas, una carrera muy absorbente. Soy médico y me dediqué mucho a la medicina, todavía ejerzo, pero en los últimos años me encontré con la narración oral y fue un descubrimiento. Soy un poco menos mercado porque soy apenas un aprendiz. Hace poco tiempo que estoy en la narración oral, pero encontré que es un nuevo camino para desarrollar, un nuevo camino de acercamiento a la gente, un nuevo camino la verdad que empecé a amar esta posibilidad que además, por suerte, estoy en la misma escuela que Ricardo, con una docente que es excepcional y con una formación súper profesional. Y bueno, yo creo que este camino es el correcto y es el camino que voy a seguir porque, y bueno, y ahora estoy con ustedes y aprendiendo con ustedes, me siento la verdad que muy emocionada. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Graciela López, vengo de Uruguay, no de Montevideo, aunque vivo en Montevideo, pero soy de una ciudad de Montevideo. Nací en el seno de una familia de todas personas mayores, porque tengo un hermano, pero mucho mayor que yo, entonces soy una niña sola, pero no solitaria. A mí me acompañaron los árboles, principalmente, que eran mis amigos, y todas las historias que en la noche se contaban, después de la cena, yo se las contaba a los árboles. Y hacía un intercambio, pero me fui adentrando en el mundo del silencio, porque vengo de dos pilares. Mi madre maestra y mi papá analfabeto. Elegí la voz de mi papá para poder, dentro de la narración, poner mi voz. Y ahí fui creando un sentimiento rebelde. La vida me llevó a distintos lugares donde la diferencia cultural y económica era muy marcada. Y de todos ellos fui recolectando. Yo me creo una recolectora en proceso de sembrador. No sé si llegaré porque me enorgullezco de decir que me faltan 4 para los 80. Cuando vos visitaste a tu mamá. Y entonces, dentro de esa historia de los voz, he ido buceando también en los pueblos originarios de nuestra América Latina. Y vengo acá de pie porque tengo las Kleenex, porque yo soy del animal flojo. Entonces, la narración oral llegó a mi vida hace un par de años, soy un aprendiz. He lagrimeado con cuentos autobiográficos de Ricardo, con cuentos de Marta, con cuentos de Graciela y de otros compañeros de la Escuela de Narración Oral que dirige nuestra profesora y directora Ana Martínez. Y no se preocupe si me emociono y lagrimeo porque ha sido un rebaje y sigo, porque creo que el llanto es terapéutico, sobre todo para alguien que le prohibieron llorar, porque los hombres no lloran. Entonces, en realidad, estoy agradecido a todos ustedes. Me siento como que en una burbuja de aire fresco en un mundo contaminado, porque cada cosa que cuentan, digo, pa, y yo que no conocía a mis 2 abuelas,
perdón, ni a mis dos abuelas ni a un abuelo, y el otro era un abuelo libanés, machista, resentido y rencoroso, ¿no? Que no tenía tías, porque mi madre no tenía hermana, que era hijo único, que mi madre se murió cuando tenía 15 años ella, 15 años yo, 51 ella, 66 mi padre, y mi tío y padrino me dijo, no se llora, los hombres no lloran, tenés que madurar ya. Y ahora poder dejar fluir las emociones cuando alguien cuenta es mágico, es como una resurrección. En realidad me encanta estar en Colombia porque aprendí la licenciatura de Ciencia de la Educación, en la materia de Filosofía de la Educación, leyendo a un colombiano, René Lafourcade, en un libro hacia una renovación pedagógica, decía, enseñarle a una persona que no quiere aprender es perder el tiempo. No enseñarle a una persona que quiere aprender es perder una persona. Y el tiempo es el único recurso no renovable. Podemos hasta cuidar del planeta para no seguirlo destruyendo.